El gato maldito. Hola gato macabro. Me llamo Griselda Jiménez Gutiérrez y soy amante de los gatos. Por eso sigo tu cuenta. Tengo 6 gatos que recogí de la calle. Y para mí son unos animalitos tan nobles y en mi creencia muy especiales. Pues creo que ellos limpian las malas energías que hay en casa. O en tu persona. Pero la experiencia que viví cuando tenía 17 años fue terrorífica. Este relato que les contaré, lo vivimos mis hermanos y yo. Nuestra habitación era un local grande. Ahí mis padres acondicionaron para que mis hermanos y yo durmiéramos. Pues estaban construyendo la casa. Una noche dormía junto a mi prima, que tenía 4 años. De repente oí como un ronroneo muy fuerte. Abro los ojos y veo un gato enorme sobre el pecho de mi prima. Inmediatamente yo espanto al gato y este se pone a la defensiva maullando de forma aterradora. Y en posición de ataque. Cabe mencionar que no teníamos gatos en ese entonces. Mis hermanos se despertaron con los maullidos del gato. Entonces este empezó a girar sobre sí mismo. Y se aventaba por el aire. Logramos abrir la puerta de la accesoria que daba para el patio. Y el gato salió hecho un demonio. Nos quedamos muy nerviosos al ver el comportamiento tan extraño de ese gato. Y también por el enorme tamaño que tenía. Habíamos visto muchos gatos pero no de ese tamaño. Y otras de las cosas que nos dio miedo fue que no sabíamos por dónde había entrado ese gato. Si no había ventanas. El techo era de concreto. La puerta solo se podía cerrar desde adentro. Lo dejamos pasar. No comentamos nada, simplemente lo olvidamos. Pero cuando llegó la noche, al estar dormidos, mi hermano Carlos empezó a gritar, pues tenía al gato sobre su pecho y decía que no podía respirar. Me levanté, tomé una escoba y le di al gato para derribarlo. Y este se puso a maullar escalofriantemente. Se aventaba por los aires. Abrimos la puerta. Y volvió a salir corriendo entre las sombras de la noche. Le contamos a mi madre lo que estábamos viviendo en las noches. Y ese día a la hora de dormir buscamos debajo de las camas para ver si el gato no estaba escondido. Buscamos por todas partes y no había nada. Ya seguros de que no estaba. Mi madre cerró la puerta por fuera con una tranca. Nos quedamos dormidos pero yo me sentía inquieta y con miedo. No podía conciliar el sueño y me despertaba de tiempo en tiempo. Hasta que, horrorizada, vi al gato encima del pecho de mi hermano el más pequeño. Estaba tan cerca de su cara, con una mirada demoníaca. Y era como si ese gato estuviera absorbiendo el aire que mi hermano exhalaba. Me levanté y con un zapato le di al gato. Y este se me aventó haciendo ruidos extraños. Como locos empezamos a gritar. Y entre los 3 logramos abrir la puerta. Ese animal que parecía estar endemoniado salió. A la mañana siguiente estaba mi mamá con una vecina ya mayor. Le empezó a platicar lo que nos estaba pasando con ese gato. Y la señora le dijo a mi mamá: No, señora Juana, ese no es un gato, es un nahual, un brujo. Ella le dijo a mi mamá que regáramos taza en nuestras camas y agua bendita. Llegó la noche y el gato apareció. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. Llegó la noche y el gato apareció. Pero esta vez encima de mi pecho. Quise moverme y no podía. Sentía como si mi respiración se volvía más lenta y pausada. Me impresionó la mirada fría y fija que el gato tenía sobre mí. En eso mi hermano Carlos lo aventó hacia la puerta. El gato empezó a llorar y a hacer esos ruidos tan horribles. Habían dejado en el cuarto una botella con agua bendita. Mi hermano le echó el agua al gato. Fue como si le hubiéramos echado ácido. O algo así. Empezó a retorcerse en el suelo. A girar sin detenerse. Se revolcaba. Y daba unos maullidos interminables. Abrimos la puerta y se salió arrastrando. Entonces le volvimos a echar agua bendita. El espectáculo era macabro pues. Se movía en medio de convulsiones. Trataba de trepar la pared pero caía estruendosamente una y otra vez. Ya en ese momento se movía lentamente.
Se quedó ahí tirado por unos segundos respirando agitado. Y en un intento más logró trepar la pared. Y fue la última vez que supimos de ese gato. Jamás volvió a nuestra habitación. ¿Qué era en verdad eso? ¿Un nahual? Pienso que sí. Pues ahora que tengo gatos ellos no se comportan así. Al contrario, son muy protectores y cariñosos. Gracias por leerme, gato macabro. Recuerden que si despiertan a las 3:33 de la madrugada, algo los está vigilando. Los gatos que platican en el techo. Hola gato macabro. Me llamo Rubén y vivo en Guatemala. Quiero compartir una historia. Una noche escuché unos ruidos extraños arriba de la casa. Sonaba como si alguien anduviera en el techo. Mi esposa tenía miedo y me dijo que no saliera. Pero yo quise ir a ver. Cuando salí escuché a unos tipos hablando arriba en el techo. Puse la escalera de mano y me asomé. Había dos gatos de espaldas hablando entre ellos con una voz muy gruesa. Cuando me vieron ambos se callaron. Y se dieron la vuelta al mismo tiempo y me miraron con odio. Para luego saltar hacia otra casa vecina. Yo me puse pálido del susto. Pero le dije a mi esposa que no era nadie aunque no me creyó. Después de aquel encuentro inquietante con los gatos en el tejado, las noches se volvieron aún más perturbadoras. Cada vez que salía, podía escuchar sus voces guturales susurrando en la oscuridad, acechándome desde las sombras. Pronto, comencé a notar cambios extraños en el comportamiento de mi esposa. Se volvió más irritable, más distante. Como si algo oscuro y siniestro se hubiera apoderado de ella. Una noche, al despertar de una pesadilla, encontré a mi esposa en el tejado, con los ojos vacíos y la mirada perdida. Los gatos estaban cerca de ella. Emitían sonidos extraños. Desde aquel día mi esposa no fue la misma. Busqué la ayuda de un sacerdote, pero algo la había poseído. La noche siguiente, cuando regresé a casa, encontré la puerta abierta de par en par. Mi esposa ya no estaba, solo quedaba un ambiente oscuro y una sensación de vacío. Hace unos días fue encontrada mi esposa junto al río, con marcas o más bien rasguños. Desde entonces, los gatos continúan merodeando por el tejado, y vivo con el terror de que sea yo su próxima víctima. Las brujas que toman forma de gatos. La historia que te comparto, gato macabro, es lo más aterrador y triste que he vivido. Hace 27 años mi hermana dio a luz a su segunda hija, una pequeña muy adorable que nos trajo alegría a toda la casa. Mi hermana nunca quiso bautizar a las niñas, y mi mamá jugueteaba diciéndole: bautiza a esa niña o las brujas se la van a llevar. Todos nos reíamos. Al fin y al cabo era una broma. La bebé tenía 3 meses y aún no la bautizaba. Desde que nació las lechuzas se paraban en el árbol y veían hacia nuestra casa. Y la bebé no paraba de llorar hasta que se iban. No fue hasta una noche que empezamos a sentir un sueño muy pesado. Ese fue el día más doloroso como familia. Recuerdo que mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta. Aquella noche me sentí rara. Tenía un mal presentimiento. Sabía que estaba dormida, pero no podía despertarme. Y me dolía mucho el pecho. Entre sueños podía escuchar a mi otra sobrina pedir ayuda. Gritaba que unos gatos se comían a su hermanita. Aunque intentaba despertar no lograba hacerlo. Después de varios minutos logré levantarme. Corrí a la habitación de mis sobrinas y cuando llegué, lo que vi me destruyó el alma. Nunca olvidaré aquella imagen. Mi hermana ya estaba ahí. Y tenía cargada a mi sobrina pero no reaccionaba. En todo su cuerpo tenía marcas muy extrañas. Moretones, rasguños y marcas de dientes. La bebé tenía el rostro pálido. Sus ojos estaban sin brillo. Su pequeño cuerpo no se movía. Intentamos darle primeros auxilios pero no funcionó. Mi hermana gritaba desesperada. Y preguntaba qué le había pasado a su hija. Mi otra sobrina le gritaba que algo entró por la ventana. Dijo que varios gatos se lanzaron contra la bebé. Y empezaron a lamer todo su cuerpo. Mientras lo hacían le enterraban las uñas. Le pedimos ayuda a un vecino y nos llevó al hospital. Recibieron a mi sobrina en urgencias. Lamentablemente ya estaba muerta. Mi cuñado llegó poco después. Se derrumbó.
Abrazó a mi hermana y no dejaba de preguntarle qué es lo que había pasado, porque su hija estaba llena de moretones y rasguños. Fue la experiencia más horrible que hemos vivido. Mi cuñado y mi hermana lloraron muchísimo. Mi cuñado jamás creyó lo que vivimos ese día y culpó a mi hermana por lo ocurrido. Fue muy difícil superar aquello. Lo que nos llenó de impotencia es que el doctor no supo explicar el motivo del fallecimiento. Dijo que la niña no tenía sangre en su cuerpo, como si la hubieran drenado. Dijo que simplemente no tenía sentido. Jamás había visto un caso como ese. A pesar de los estudios que realizaron, los doctores decidieron cerrar el caso diciendo que había sido muerte cuna. La niña mayor insistía con lo mismo. Los gatos entraron y se llevaron el alma de mi hermanita. Nos contó con más detalle. Dijo que pidió ayuda y nadie la escuchó. También dijo que para ayudar a su hermanita golpeó varios gatos con el recogedor, y que no la soltaban, hasta que golpeó a uno tan duro que la soltó y corrió. Fue ahí cuando su mamá y yo despertamos. Mientras nos decía eso, fuera de la casa se escuchaban los maullidos de varios gatos, y poco a poco se transformaron en risas burlonas. Salimos a revisar y gritamos. Maldecimos a aquellas cosas y lloramos. Durante muchas noches aquellas risas nos atormentaron. Aún después de 27 años mi hermana y su hija no lo superan. Las he escuchado. Lloran al acordarse. No estamos seguros si fue una bruja o varias. Pero de ser así, espero que el karma se encargue de ellas. Ustedes sabrán si creen o no. Solo les pido respeto. Es un tema que aún duele hoy en día. Vi a los gatos hablar. Hola, gato macabro. Me llamo Miguel y vivo en Colombia. Me gustaría platicar de algo que le pasó al padre de un amigo. Me dio autorización para contar esta historia. El señor nos platicó que cuando recién había comprado la casa donde ahora viven, era un lugar muy solitario. Solo había 2 o 3 casas más que estaban en los alrededores, pero ni siquiera podrían considerarse vecinos. Nos comentó que escuchaban voces en las noches o de madrugada. Dice que una vez que salió a botar la basura de noche, vio a 2 gatos caminando juntos, hablando cosas entre sí. Hablaban sobre lo bonita que era la casa de este hombre y que les gustaría entrar a ver si alguien les daba comida. El señor, que estaba escondido a un lado de su coche, oyendo la conversación, salió de repente, y estos gatos volvieron rápidamente a sus posiciones normales. Uno de esos gatos se acercó al hombre y le comenzó a maullar, pero el señor se metió a su casa y le puso llave a la puerta. Dice que los gatos se quedaron toda la noche afuera de su casa mirando fijamente hacia la ventana. Mi amigo cuenta que esa es una de las razones por las que su padre nunca lo dejó tener mascotas. Después de esa noche, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas para el padre de mi amigo. Empezó a notar sombras moviéndose por la casa, susurros que provenían de rincones oscuros y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras dormía, despertó repentinamente al sentir una respiración helada en su rostro. Al abrir los ojos, vio 2 brillantes ojos amarillos mirándolo fijamente desde la oscuridad de su habitación. Gritó y encendió la luz, pero cuando la habitación se iluminó, no había nada más que un rastro de olor a podredumbre y la sensación persistente de que algo maligno había estado acechando en las sombras. Desde la ventana, vio un gato que lo observaba con una mirada casi humana. A partir de ese día, el padre de mi amigo nunca más volvió a sentirse solo en su propia casa, pues todas las noches escucha el susurro de esos gatos, que terminan con un maullido aterrador. El misterio de los gatos. Hola gato macabro. Espero que estés bien. Dudé en contarte esta historia, ya que aún me da miedo debido a que sigo conviviendo con estos animales. Vivo con mi mamá y mi papá en Guadalajara. Nunca hemos sido de tener mascotas. Sin embargo, una vez cuando era más joven, queríamos mucho a un gato callejero que a veces venía a la casa para comer. Aclaro que este gato no es el de la historia. Cuando dejó de venir, asumimos que había fallecido, pero como nos habíamos encariñado bastante con él, decidimos adoptar otro gato.
Mi tía tenía una amiga en Chapala, que tenía una gata que acababa de tener una camada. Decidimos adoptar un gato de esa camada. Grave error. Cuando lo llevamos por primera vez a casa, fue muy duro separarlo de su mamá. Estaba bastante serio. Y notamos que tenía una expresión aterradora. Algo muy raro para tratarse de un gato bebé. Después de eso, todo parecía normal. Hasta que empezamos a notar cosas extrañas. Por las noches, escuchábamos golpes y susurros. Además, ese gato, conforme fue creciendo, se volvía más inquietante. Sus ojos negros eran perturbadores. No eran como los de los demás gatos. Parecía que te miraba hasta lo más profundo de tu alma. Te analizaba. Era como una mirada de odio bastante fuerte. También notamos que movía mucho sus patas delanteras, como si fueran manos. Tuvimos más incidentes. Un día, mi papá fue al baño y mientras estaba lavándose las manos, escuchó como alguien intentaba abrir la puerta. Mi papá estaba sorprendido cuando esa cosa abrió la puerta. Y lo peor es que lo vio en 2 patas. Justo después, esa cosa cerró la puerta, como si fuera él quien la había abierto. Mi mamá no quería al gato. Pensaba que estaba deprimido. Así que adoptamos otro. Una gata para ser más precisos. Al principio, ella actuaba normal. Pero al traerla a casa, comenzó a comportarse igual que el otro gato. Igual de extraña. El primer gato terminó de crecer y tenía el mismo tamaño que un perro mediano. O quizás grande. Un tamaño muy anormal comparado con sus hermanos de camada. Lo más fuerte que presencié fue una vez que regresé a casa borracho. Después de una fiesta. Mis papás me regañaron. Y no me dejaron dormir en mi cuarto. Así que me obligaron a dormir en el sofá. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché susurros con una voz muy gruesa. Y otra bastante suave. Al principio pensé que eran mis padres. Pero luego escuché. Sabemos que nos estás escuchando. Me paralicé. Creo que hasta la borrachera se me quitó. Y lo único que pude ver fue la sombra de esa cosa en 2 patas. Lo único que pude articular para decirles fue un débil. ¿Qué? Pero no contestaron. Salí corriendo a mi cuarto y desde entonces, todos en mi familia dormimos con la puerta asegurada. Así que esa es mi historia. Gato macabro. Espero que me creas. Soy un hombre de palabra. La verdad es que no sé si algo me pueda pasar por contarte esto. Buenas noches. Y gracias por escucharme. No le preguntes a tu gato si sabe hablar. Hola gato macabro. Hace un año viví un momento inolvidable con mi gata Luna. Desde que era una pequeña bola de pelo, Luna había sido mi compañera constante. Habíamos compartido muchos momentos juntos. Pero lo que ocurrió aquel día fue algo que aún me desconcierta. Todo comenzó durante las vacaciones de Semana Santa. Mi familia organizó una reunión en casa. Y después de que todos se fueron me encontré solo en la sala con Luna. Mientras ella jugaba con su pelota, me acordé de una película que había visto recientemente donde los gatos hablaban. Por pura curiosidad y aburrimiento, le pregunté a Luna si podía hablar. Trate de mantener una expresión seria. En ese momento su mirada cambió de una expresión juguetona a una mirada intensa y penetrante. Ya sabemos todo el mundo que pueden hablar. Venga, mija. Ven. No pasa nada, mija. Ven. Gorda. Venga, mija. Me sentí desconcertado pero decidí no pensar demasiado en ello en ese momento. Esa noche mientras estaba en mi habitación, escuché pasos fuera de la puerta. Al principio pensé que era mi hermano. Pero pronto me di cuenta de que los pasos sonaban como garras golpeando el suelo. Como si fueran de un animal. Decidí no darle importancia. Atribuí los sonidos a mi imaginación y me dormí. Los días siguientes fueron extraños. Luna parecía mirarme de manera diferente. Como si estuviera viendo más allá de mí. Su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Y comencé a escuchar pasos de garras afuera de mi habitación casi todas las noches. Decidí instalar una cámara para vigilar lo que sucedía fuera de mi puerta. Y quedé perplejo al ver a mi gata parada frente a la puerta durante horas, como si estuviera vigilando algo. Una noche decidí confrontar a Luna. Le pregunté qué estaba sucediendo.
Para mi sorpresa, una voz susurrante me respondió desde fuera de la habitación diciendo: no se lo digas a nadie. Este incidente me dejó aún más confundido y preocupado. Al día siguiente, Luna desapareció misteriosamente, como si se hubiera esfumado en el aire. Aunque me sentí aliviado por su ausencia, no pude evitar sentir una extraña sensación de inquietud. Además noté que otros gatos del vecindario me miraban de manera peculiar, como si supieran algo que yo no. Esta es mi historia. Una experiencia que me dejó con más preguntas que respuestas. No he compartido esto con nadie más, pero sentí la necesidad de compartirlo contigo, gato macabro. Sé que tú sí me vas a creer. El gato que regresó de su tumba. Hola gato macabro. Me llamo Israel Mendoza y vivo en Chiapas. Hace un par de noches, desperté y vi a Mauricio, mi gato, posado en la esquina del mueble donde está la televisión. Prendí la lámpara de mesa y noté que tenía todo el cuerpo lleno de lodo. Quise agarrarlo para limpiarlo, pero no se dejaba agarrar. Estaba tan cansado que preferí volver a dormir. En la mañana, mientras tomaba una ducha, caí en cuenta que hacía una semana habíamos enterrado al gato. Pensé que todo había sido un sueño, pero cuando salí del baño, ahí estaban las marcas del lodo ya seco. Al mirar por la ventana, vi a Mauricio saliendo lentamente hacia el jardín. Lo reconocí por la mancha blanca en una de sus patas y porque le faltaba un ojito, tal como estaba cuando lo adoptamos hace 7 años. No sé si debería estar feliz de verlo o asustado de su regreso. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? El gato que se perdió. María Muñoz nos comparte: hola gato macabro. He visto algunos de tus videos y soy gran fan tuya. Te quiero contar mi historia. No ha pasado ni 6 meses de lo ocurrido. Estaba en la casa de mi amiga que hace poco tiempo había adoptado un gato. Era muy pequeñito, casi del tamaño de mi mano. Ella lo consentía mucho. Una tarde fui a la casa de mi amiga para disfrazarnos. Esa noche teníamos una fiesta de Halloween. Ella me contó que su gato se había ido hace varios días y no volvía. Le dije que no se preocupara ya que los gatos solían irse a veces por mucho tiempo pero siempre regresaban. Nos estábamos maquillando cuando escuchamos unos maullidos. Ella se puso muy feliz porque pensó que era su gato. En ese momento salimos a buscarlo pero no encontramos nada. El maullido solo se oía cuando estábamos adentro de la casa. Decidimos no darle importancia. Estábamos por terminar de arreglarnos, cuando me entró un poco de delineador al ojo, así que salí del cuarto para poder lavarme. Pero cuando salí escuché los gritos de mi amiga, por lo que regresé rápidamente al cuarto. Al entrar vi que tenía varios rasguños por todo el cuerpo. Muy asustada me dijo que su gato había entrado por la ventana. Ella al verlo lo recogió para mostrarme que había vuelto, pero al levantarlo el gato empezó a maullar de una manera muy extraña, casi sobrenatural. Poco a poco aquel pequeño gato se fue transformando. Ahora parecía una horrible criatura sacada del infierno. Y de forma violenta comenzó a rasguñar a mi amiga. De aquella cosa salieron unos gritos que decían: tu estúpido gato está muerto. Y tú eres la siguiente maldita malnacida. Mi amiga cuenta que cuando se escucharon mis pasos, aquella cosa salió corriendo por la ventana. Salí a buscar aquella cosa en la oscuridad, pero no pude encontrar nada. Entonces salimos de ahí inmediatamente. Fuimos a mi casa. Y cuando llegamos, vimos el cuerpo de su gato totalmente tieso, y sin sus órganos. Por el estado en que estaba el cuerpo, era obvio que ya llevaba días muerto. Aunque ha pasado mucho tiempo de aquel suceso, vivimos aterradas. Por las noches no dejo de preguntarme, ¿qué era aquella cosa que atacó a mi amiga? ¿Y algún día regresará a terminar lo que empezó? Si tienes alguna historia paranormal o de miedo que quieras compartir con el gato macabro, mándala al siguiente correo. Si aún no me sigues, esta noche serás visitado. Escuché a los gatos hablar. Hola gato macabro. Me llamo Blanca Ponce. Vivo en la ciudad de Padre Hurtado, Chile. Yo tengo la costumbre de que exactamente a las 2:25 de la madrugada,
Voy al baño para hacer mis necesidades. Un día, como de costumbre, estaba en el baño pensando, y empecé a escuchar cómo movían los platos y vasos de la casa. Sin embargo, no me dio miedo, pues eso ya es normal aquí. Como todas las madrugadas, escuché pelear a los gatos arriba en mi techo. Aclaro que eso sí me da algo de miedo, pero esta vez fue diferente, porque un gato me miraba desde la ventana del baño sin parpadear. Yo, algo nerviosa mirándolo, le pregunté: ¿me miras porque sé que peleaste? No hubo ninguna respuesta. Pasaron varios minutos, y no dejó de mirarme. Cuando salí del baño a tomar un vaso de agua para irme a dormir, el gato desde fuera me miraba por las ventanas. Yo, algo ya asustada, intenté no darle importancia, pero fue un error. Él empezó a golpear la ventana queriendo entrar. Salí inmediatamente de la cocina. Aterrorizado, olvidé mi vaso con agua, y me fui corriendo a mi cuarto. Me tapé con las cobijas, y después de un rato, a pesar del miedo, me dormí. Solo para posteriormente despertar a las 7 de la mañana, cuando el sol estaba a punto de salir. Fui al baño nuevamente. Cuando salí, empecé a mirar a las ventanas. Estaba muy nerviosa, y noté que una ventana estaba abierta. Escuché voces afuera de la casa, y al asomarme, vi dos gatos hablando y riéndose. Quedé congelada al ver eso. Quería correr, pero mis piernas no se movían. Ellos se dieron cuenta, y me voltearon a ver de una forma macabra. Era una mirada de odio, casi humana. Dieron media vuelta, y se fueron muy rápido. Perdí el conocimiento y desperté en el sofá, con unas mantas. Observé que mi abuela tomaba el desayuno, y decidí contarle aquella experiencia. Pensé que no me iba a creer, pero lo que me dijo me sorprendió. Dijo que Cuando llegamos hace 11 años en esta casa, vivía una bruja. Ella realizaba rituales y sacrificios. yo no lo sabía. Sin duda eso me congeló la sangre. Mi abuela terminó diciéndome: No te sorprendas, pero a los gatos, a veces, yo también los escucho hablar. Si algo así te vuelve a suceder, tienes que rezar, y ellos se irán. te comparto esta experiencia, gato macabro, pues al ver tus videos, siento que no soy la única que ha vivido una experiencia paranormal. Además, a veces mi padre ve sombras, y mi familia escucha a niños jugar en el jardín, o dentro de la casa. Si algo paranormal me vuelve a suceder, te lo compartiré. Un gato dijo que moriré. Hola, gato macabro. Y a todos los que me lean, o me lleguen a escuchar, todavía tengo un poco de escalofríos al relatar esto. Si les soy sincero, lo que espero es que alguien me dé una explicación, una respuesta lógica, que por alguna razón se me haya escapado. Algo que me lleve a no soñar con esto todas las noches. Trabajo en la cocina de un restaurante, y tengo la suerte de vivir a unas cuantas cuadras de ahí. Por esta razón, no me preocupa cuando salgo pasada la medianoche. Además de que vivo en una zona céntrica, y bastante tranquila de la ciudad. El camino a casa incluso me agrada, con esas casas y departamentos que evocan otro tiempo. Cuando esta ciudad era joven, siempre fue mi sueño vivir en un lugar como este. Mi historia comienza en una de esas noches. Probablemente pasaba de la 1 de la mañana, pues fue una noche en que tuvimos un evento. Recuerdo que me despedí de mis compañeros, cuando ellos se preparaban para tomar el transporte a sus casas. Y yo me sentí otra vez afortunado, por simplemente tener que caminar. Pero en cuanto dejé la avenida principal y tomé mi calle, una amenaza se hizo sentir. Definitivamente. Sentía como si algo estuviera a punto de pasarme. Y en ese momento estaba seguro de que en la oscuridad de esa calle tranquila, pero completamente oscura, alguien me estaba esperando. Pensé en tomar un taxi, pero era absurdo hacerlo para caminar unas cuantas cuadras. Así que decidí seguir. Intenté convencerme de que nada iba a pasar, de que era mi imaginación, de que era un ataque de ansiedad como todas las noches. La calle estaba completamente muerta, desierta, pero en esta ocasión, esto no me daba tranquilidad.
Constantemente volteaba y me cuidaba las espaldas. Recuerdo que en una de esas dudas, me giré para ver de nuevo al frente, hacia donde me dirigía. Alcancé a notar que una sombra se agazapaba detrás de una entrada a unos departamentos. Me bajé de la banqueta para caminar por la calle e intentar alejarme de allí, pero en cuanto di unos pasos, me di cuenta de que solo se trataba de un gato, muy peludo, que estaba mirando hacia mí, sentado sobre una jardinera junto a la puerta. Su cara estaría casi a la altura de mi pecho. Me tranquilicé y regresé a la banqueta. Pasé por el frente de él y lo vi directamente. El animal me sostuvo la mirada sin inmutarse, y yo solo continué caminando. Era enorme. Un animal hermoso. Escuché mi nombre a mis espaldas. Juan, voltea. Oye, Juan, voltea. Era una voz profunda que, por alguna razón, me causó escalofríos. Juan, vas a morir esta noche. Esas palabras me provocaron miedo pero también mucho enojo. Me volteé para ver quién diablos me estaba jugando esa broma, pensando que era algún compañero del trabajo o algo así, que me había seguido. Pero cuando volví, ya no había nadie. Solo estaba el gato en la calle, pero no sé cómo explicarlo. Cuando volteé, se veía mucho más grande. Su cara daba a la altura de la mía. Era del tamaño de un perro por lo menos. Y me estaba viendo fijamente. Y sus ojos me da terror solo recordarlos. Eran completamente humanos. En el rostro de un gato. Pero completamente humanos. Empecé a correr hasta llegar a mi casa. El portero del edificio me preguntó si todo estaba bien. Y le respondí que sí. Y entré corriendo a mi departamento. Estaba muy cansado. De repente quería bañarme para tranquilizarme. Pero por alguna razón, en cuanto toqué la cama, me quedé profundamente dormido. Momentos después, me despertó el teléfono. Era una gran amiga que tenía meses sin ver. A pesar de que vive muy cerca, estaba llorando. Me preguntó si yo estaba bien. Y le dije que sí. Le pregunté qué tenía. Y no me respondió. Me preguntó si podía ir a su casa. Le dije que sí. Y en 5 minutos ya estaba ahí con ella. Estaba muy mal. Parecía que tenía un ataque de pánico. La tranquilicé y después de un rato, me pudo explicar que había tenido el sueño más vívido, más real de su vida. Parecía completamente real. En este sueño que tuvo, yo moría de una forma horrible. No quiso decirme cómo. No me dio detalles. Pero ella estaba muy mal. Porque estaba segura de que me acababa de ver morir. Nos quedamos dormidos juntos. Como cuando éramos adolescentes. Recordé por qué la quería tanto. Porque la quiero tanto. Porque cambiamos de amistades. De parejas. De todo. Pero siempre al final. Sabíamos que nos teníamos el uno al otro. A las 5 de la mañana. Sonó mi despertador y corrí a mi casa para bañarme. Y prepararme para el trabajo. Cuando llegué, el guardia de nuevo preguntó si todo estaba bien. Pero ahora parecía muy preocupado. Lo vinieron a buscar joven. Un tipo muy raro. De abrigo y sombrero. No le pude ver la cara. Solo tocó y me dijo que venía con usted. Me pidió que le dejara pasar. Yo le dije que no estaba. Que había salido. Y me preguntó hacia dónde. Señalé en la dirección contraria a donde lo vi salir. No sabía si usted lo conoce o no. Pero no me dio nada de confianza. Se sentía algo muy raro cuando estaba aquí. Esa tarde, me enseñaron las grabaciones de la cámara de la puerta. Y no se veía más que un hombre de negro. No tengo idea de quién era. Ni de por qué estaba ahí. Cuando compartí esto con gente de confianza, me dijeron que seguramente alguien me había seguido. Que alguien en la oscuridad me quiso amenazar por algún motivo. Que fue ese hombre de negro quien me llamó por mi nombre. Pero en la confusión de la noche, solo vi al gato. Mi cerebro empezó a conectar puntos. Y llenar los vacíos lógicos en esta historia. Y quizás pueda ser cierto. Quizás tengan razón. Pero nada explica el sueño de mi amiga. Esa casualidad. Y además nada explica definitivamente esa mirada horrible humana de aquel gato. Quizás todo sea una coincidencia. Y no haya nada de paranormal en esto. Lo sé. Pero me sigue costando cerrar los ojos. Cada noche. Antes de irme a dormir. El ritual de los gatos en el techo. Hola, gato macabro. Me llamo Isabela y actualmente resido en Cancún.
Quintana Roo. Cuando recién llegamos ahí, mi novio y yo rentábamos una casa pequeña mientras nuestro departamento era entregado. Durante ese tiempo que vivimos en la casa, fuimos testigos de varios incidentes en la casa que daba al patio trasero. Al ser un fraccionamiento, nada dividía una casa de otra, más que un alambre delgado que delimitaba el espacio correspondiente a cada una. Así que podíamos ver perfectamente la parte del lavadero y las ventanas de las recámaras de aquella casa. Se escuchaban ruidos por las noches. Encendían las luces. Murmuraban. Incluso una noche nos despertó el sonido de agua cayendo. Lo curioso es que esta casa estaba deshabitada. Igual que las casas a cada lado nuestro. Tratamos de tomar las cosas con normalidad. Y es que cuando comenzamos a trabajar, generalmente llegábamos hasta muy tarde. Y por el cansancio solo queríamos tumbarnos en la cama y dormir. Y eso era justo lo que hacíamos. Hasta que una madrugada comenzamos a escuchar risas y ruidos dentro de esa casa. Nos asomamos por la ventana de la recámara y vimos la casa completamente abierta y con las luces encendidas. Las llaves del lavadero estaban abiertas. En ese momento sentí que algo no estaba bien. Le pedí a mi novio que cerrara la ventana, atrancáramos la puerta y moviéramos el colchón a la sala. No quería pasar la noche sabiendo que detrás de esa ventana podría haber algo observándonos. Justo estábamos levantando el colchón cuando en la puerta que daba hacia afuera, al patio, escuchamos un maullido. Pero no fue cualquier maullido. Ese sonido parecía un lamento aterrador. Al poco rato escuchamos al perro de la vecina del frente ladrar desesperado como queriendo atacar. Y así, poco a poco, se sumaban más perros a los ladridos. Alrededor de 20 minutos pasaron entre todo el ruido de los animales. Hasta que por fin cesó el alboroto. Volvimos a entrar a la recámara y, armados de valor, vimos a través de la ventana hacia la casa de atrás. Todo parecía estar tranquilo. Los ruidos y el agua se habían detenido. Las luces que estaban encendidas apenas un rato atrás permanecían apagadas. De pronto, me percaté de que había algo más en esa casa. Un grupo de 4 gatos rondando el techo, como haciendo algún tipo de ritual. Caminaban por toda la parte de arriba de la casa. Y se escuchaba como si rezaran. Después de presenciar el extraño ritual de los gatos en el techo de la casa vecina, una sombra oscura comenzó a emerger lentamente desde el interior de la casa. Era una presencia maligna. Sin poder apartar la mirada, vimos como la sombra era una figura alta y delgada, con ojos oscuros, pero brillaban en la oscuridad, y una sonrisa retorcida en el rostro. Nos quedamos paralizados por el miedo mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros. En un instante de pánico, cerramos las cortinas y nos encerramos en nuestra habitación, rezando para que la oscuridad no nos alcanzara. Pero incluso con las luces encendidas, podíamos sentir su presencia. Desde entonces, esos gatos siguieron regresando cada noche. Así que en cuanto nos dieron nuestro departamento, nos largamos inmediatamente, para nunca más regresar. A veces, cuando duermo, aún puedo escuchar aquellos maullidos aterradores. El gato que se sienta como humano. Hola, gato macabro. Me llamo Alejandro Martínez. Y vivo en Monterrey. He venido a contarte mi historia. Hace tiempo adopté un pequeño gatito siamés, que encontré en la calle. Decidí dejarlo salir fuera, ya que creo que los animales merecen tener libertad. Pero este gatito tenía una costumbre extraña. Traía regalos a la puerta de casa. Y no eran cosas simples, sino objetos valiosos, como billetes medio mordidos pero aún buenos, o incluso algún anillo perdido. Me preguntaba de dónde sacaba esas cosas. ¿Tenía un escondite secreto? ¿O quizás tenía habilidades de ladrón? Intentaba seguirlo, pero siempre se escabullía con una agilidad que parecía increíble. Una noche de tormenta, mientras el viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba las ventanas, me despertó un ruido en casa. Al levantarme, vi un gato familiar en la oscuridad. Era mi gato sentado en la barda, como si fuera una persona. Me veía con sus ojos brillando en la penumbra. Mi corazón latía rápido mientras me quedaba paralizado por el miedo y la sorpresa. ¿Qué hacía el gato ahí, en medio de la noche y la tormenta? Me sentí como si estuviera frente a algo sobrenatural, como si Lucio fuera más que un simple gato. Traté de contener mi sorpresa,
diciéndome que todo era producto de mi imaginación por la hora y el clima. Pero no podía apartar la mirada de mi gato. Parecía que sonría de una forma macabra. Pude ver cómo se movía su boca, como si me dijera algo. Luego intenté tomar mi celular para grabarlo. Pero cuando regresé ya no estaba ahí. Después de esa noche, Lucio desapareció misteriosamente. Nunca más lo vi, pero su recuerdo quedó en mi mente, como un misterio que me recordaba que el mundo está lleno de cosas aterradoras que nunca dejarán de sorprendernos. Hasta aquí llega esta historia, gato macabro. Nadie me cree lo que viví con mi gato, pero sé que tú, sí lo harás. La gata y el ritual satánico. Hola gato macabro. Mi amiga y yo te conocemos desde hace poco. Y ella quiere compartirte una historia que le pasó a su padre. Se llama Rodrigo Cortés. Cabe aclarar que esto pasó en Boyacá, ciudad de Colombia. Su padre tenía una gata negra desde hace 6 años. Tenía los ojos verdes, pero un día amaneció ciega de un ojo, y el otro se le había tornado azul. Así que su padre decidió llevarla al veterinario a que la revisaran. El veterinario le dijo que era probable que la gata había sido usada en un ritual de magia negra. Cuando dijo eso el veterinario, la gata lo miró muy raro, con una mirada casi humana, como si entendiera lo que decía. Y aunque el ambiente se puso tenso, decidieron no darle importancia. El padre de mi amiga se llevó a la gata a su casa. Desde entonces la gata ya no fue la misma. No tomaba agua. Y ya no jugaba. Don Rodrigo, el papá de mi amiga, se preocupó. Y la volvió a llevar al veterinario. Le dijeron que la gata estaba embarazada. Tenía 3 meses. Todo pasó muy rápido. Y a los pocos días la gata dio a luz 3 machos y una hembra. Todos los machos estaban totalmente ciegos. El veterinario estaba desconcertado. No sabía dar una explicación. Pensaron que era algo hereditario. Y siguieron las cosas con normalidad hasta que, 2 meses después, la gata falleció. Y los gatitos comenzaron a actuar de forma extraña. Excepto la hembra. Todas las noches, su padre se despertaba y veía a los gatitos organizados en fila, con los ojos bien abiertos. Ni siquiera se atrevían a parpadear. Los machos les brillaban los ojos de color rojo. A pesar de que estaban ciegos, parecía que miraban a la habitación del padre. Le pareció muy extraño. El padre de mi amiga afirma que sentía la presencia de su gata fallecida, y el ambiente en su casa se volvía muy pesado. En la madrugada los gatos hacían ruidos perturbadores. Se veían sombras aterradoras. Y todo eso le daba tan mala espina, que decidió regalar a los gatos machos y quedarse solo con la hembra. Después de venderlos pensó que todo estaría mejor, pero se equivocó. Lo peor estaba por suceder. Una noche al irse a dormir escuchó un ruido muy extraño. Cuando salió a revisar, vio a su gata encima del mueble, pero estaba parada en 2 patas. Parecía estar vocalizando algo, pero en cuanto lo vio, empezó a actuar con normalidad. La gata empezó a seguirlo y se acostó junto a él dándole la espalda. Luego de media hora su padre escuchó susurros en su oído. Una voz muy suave y aterradora le decía: ¿Por qué regalaste a mis hermanos? Su padre reaccionó de inmediato, y levantándose de la cama, miró fijamente a su gata. Vio que el rostro de esta era diferente. Parecía el de un humano. Su padre se fue rápidamente, dejando encerrada a la gata en la habitación. Sintió unos pasos acercarse detrás de la puerta. Mientras escuchaba unos maullidos que no parecían los de un gato, se transformaron en sonidos guturales, que parecían emanar del mismísimo infierno. Su padre inmediatamente cerró con seguro y esperó a que amaneciera. Finalmente, al dar las 7 de la mañana, decidió abrir la puerta, solo para darse cuenta que la gata ya no se encontraba. La buscó por toda la casa pero nunca la encontró. Después de eso, todas las noches en esa casa se seguían escuchando los maullidos de esa gata. Así que decidieron mudarse, pues cada día las cosas empeoraban. Desde entonces jamás han vuelto a visitar aquel lugar, y nunca más quieren tener gatos. Hasta aquí llega mi historia, gato macabro. Si sabemos algo más sobre la casa te escribiremos. Un saludo a tus seguidores. Si tienes una historia que compartir, mándala al siguiente correo. Las historias con evidencias de fotos o videos serán inmediatamente publicadas. Y no olvides visitar mi canal rojo. Si ves este video en la noche, es una señal de que estás a punto de vivir algo paranormal. El gato de la tienda.
Hola gato macabro. Me llamo Sofía y vivo en Chiapas. Quiero compartir mi historia. Trabajo en una tienda de abarrotes. Un día, cuando ya estaba por cerrar, llegó un gato descuidado. Parecía callejero, completamente negro, con un ojo de cristal blanco. Como me gustan los animales, no dudé en darle alimento, ya que también vendemos comida para gatos. Le di un buen puñado de croquetas que tenía por ahí, y el gato las devoró rápidamente. Al terminar, hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza, algo que me fascinó. Ese gato siguió apareciendo 3 o 4 veces por semana, siempre de noche. A veces llegaba lastimado o muy sucio, y yo intentaba ayudarlo, pero solo quería comer. Con el paso de las semanas, dejó de venir, y yo comencé a olvidar esa situación. Tiempo después, tuve que cerrar la tienda porque estaba enferma del corazón, y tenía varios males cardíacos y dolores en diferentes partes del cuerpo. Un día, un hombre mayor, con gabardina, sombrero y lentes oscuros, llegó a la tienda. Le dije que estaba cerrada, pero él me dijo que ya lo sabía, y que solo venía a agradecerme por todo lo que había hecho por él, ya que era su momento de irse del pueblo. Al quitarse los lentes, reveló su ojo blanco de cristal, y en ese momento entendí todo. Simplemente estreché su mano mientras se alejaba. Poco a poco iba tomando la forma de un gato. Poco después, comencé a curarme de todas mis enfermedades, y volví a abrir la tienda, donde aún trabajo. Al día de hoy, nunca más volví a ver al gato, pero estoy seguro de que era una especie de ángel guardián. El gato y el perro que bailan como humanos. Hola gato macabro. Me llamo Gabriel. Y quiero contar el turbio incidente del perro y el gato bailando como humanos que ocurrió en mi pueblo, San Martín Hidalgo, a finales de los años 80. Nuestro pueblo siempre ha sido famoso por sus leyendas, pero nunca antes habíamos presenciado algo tan extraño como lo que estoy a punto de contarles. Sucedió durante una fiesta religiosa, en honor al santo patrón del pueblo, donde la gente se reunía para disfrutar de juegos, puestos de comida y bailes tradicionales. Recuerdo claramente aquel momento, en que un cortocircuito dejó el lugar en completa oscuridad. Todos estábamos desconcertados, pero lo más extraño fue que la música seguía sonando a todo volumen. En medio de la oscuridad, de repente, un poste de luz se encendió misteriosamente, y lo que vimos nos dejó petrificados. Un perro y un gato estaban parados sobre 2 patas, bailando al ritmo de la música. Su apariencia era perturbadora, con rasgos grotescos, pero extrañamente humanos. El pánico se apoderó de la multitud, y todos corrimos en todas direcciones, empujándonos unos a otros en nuestro intento por huir de aquella escena aterradora. Al día siguiente, la iglesia estaba abarrotada de personas que buscaban respuestas. El padre nos dijo que aquello era una artimaña del demonio, para perturbar nuestra celebración religiosa. Desde entonces, pocos se atreven a hablar del incidente en nuestro pueblo, pues el recuerdo de aquellos animales bailando sigue siendo demasiado perturbador. Esa criatura no era un gato. Hola gato macabro. Vivo en Veracruz. Estudio psicología y deseo contar una anécdota. En un punto de mi carrera conocí a una chica. Ella me contó que tenía un hermano el cual estaba bastante enfermo. Lo llevaron a varios hospitales, pero no encontraban el origen de su enfermedad. La madre había vendido hasta su casa para poder curar a su hijo, pero ningún tratamiento lo mejoraba. Desesperados, con lo último que les quedaba de dinero, decidieron llevarlo con un chamán. Les dijo que, efectivamente, el chico sufría la persecución de una entidad maligna, pero que sí había solución. Así que, tras una serie de procesos, el chico se iba recuperando. La familia tenía 2 perros chihuahuas y un criollo. Una noche, los perritos no paraban de ladrar en la casa, y se escuchó como algo rompía la ventana. La familia inmediatamente se levantó a ver qué sucedía, y se encontraron con un escenario macabro. Los perros estaban peleando con un gato de aspecto grande y aterrador. La familia gritó y arrojó agua para ahuyentar al gato, pero era muy tarde, pues había atacado al perro criollo, ya que era el perro más grande.
y el que más defendió la casa de aquel gato, aunque no tenía heridas de gravedad. El perro falleció al día siguiente sin razón alguna. La familia le contó la anécdota al chamán, y este les dijo que aquella criatura no era en realidad un gato, sino una bruja. Les dijo que ella era la responsable de que su hijo enfermara, pues su objetivo era drenarle la vida. La familia bautizaron al chico y mandaron a bendecir la casa. Desde entonces jamás han vuelto a ver a esa bruja, y al día de hoy, el chico se encuentra bastante estable de salud. Espero mi historia pueda ser contada, gato macabro, y mando saludos a tus seguidores. Si quieres escuchar más historias y ver videos exclusivos, te invito a visitar mi canal rojo. Si aún no me sigues, esta noche te visitarán. La noche en que los gatos hablaron. Hola, gato macabro. Espero que estés bien. Me llamo Raimundo y vivo en Monterrey. Esta anécdota me sucedió el año pasado. No había podido compartirla hasta que conocí tu canal. Era un miércoles en la noche cuando salí al patio de mi casa a recoger la ropa del tendedero, como lo hacía siempre. Ya eran las 11 de la noche y estaba muy oscuro. A esa hora se supone que ya debería estar dormido, pero me había olvidado de recoger mi uniforme que dejé secando afuera. De pronto, cuando ya estaba por meterme a mi casa, comencé a escuchar las voces de dos personas hablando sigilosamente en voz baja. Se escuchaban como unos susurros, pero me llamó la atención porque no había ningún otro ruido afuera excepto esas voces. Como mi patio es muy grande y está lleno de árboles, plantas y vegetación, pensé que podría ser un pájaro o un animal así, pero al momento de caminar hacia la puerta, noté un movimiento inusual del otro lado del patio. Empecé a caminar hacia allá, guiándome por el sonido de esas voces, atravesando ramas y arbustos, y lo que había ahí me hizo tirar toda la ropa al suelo y correr sin pensarlo. Lo que pasó es que, cuando me asomé por detrás de un árbol, escuché dos carcajadas como de hombres adultos y vi a mi gato parado en dos patas, pero recargando sus patas delanteras sobre el cerco. Él estaba hablando con el gato del vecino, que se encontraba en la misma posición. Alcancé a escuchar que hablaban de nosotros, los humanos. Uno de los gatos dijo algo sobre que sus dueños ya estaban sospechando que podía hablar. Ellos no se dieron cuenta de que los vi, pero al día siguiente, mi gato me observaba extraño. Me seguía a todas partes y se echaba en el piso a mirarme. Estuvo muy incómodo todo el día. Por la noche, nuevamente tenía que salir a recoger mi uniforme del tendedero. Salí con miedo, pero esta vez no escuché nada, y por curiosidad, fui a asomarme otra vez al lugar donde había visto a los gatos la noche anterior. La adrenalina corría por todo mi cuerpo. Sabía que no debía hacer eso, que podría haber algo turbio, pero aún así lo hice. Y esta vez, creo que fue peor, ya que había los gatos parados sobre sus dos patas, volteando directamente hacia mí sin una palabra. Era como si me estuvieran esperando. Solté un suspiro de miedo y me quedé impresionado. Hice contacto visual con los gatos por unos 3 segundos y me regresé para meterme a la casa. No corrí esta vez. Solo estaba atónito por lo que acababa de ver. Oye, no deberías estar aquí. Este lugar es lo más lejos de tus sueños. Si no vuelves, no despertarás más. Aquí a la derecha está la salida. Solo ignora a las personas sin cara. Y si alguien te pide que voltees, no lo hagas y corre. En los siguientes días, secaba mi uniforme adentro de mi habitación con un ventilador. No quería salir en las noches para nada al patio. Mis padres me preguntaron si pasaba algo raro, pero yo les decía que todo estaba bien. Hubo un par de semanas después de lo ocurrido cuando ya estaba olvidando la situación. Salí de noche por unas cosas a la tienda de la esquina y, al regresar, estaba el gato de mi vecino afuera de su casa. Al verlo, me incomodé demasiado. Desde que venía a unos metros, pude sentir su mirada puesta sobre mí. Cuando pasé a su lado, el gato me susurró unas palabras. Me dijo, sé que nos escuchaste. Yo ni lo volteé a ver. Simplemente seguí caminando y no dejé que sintiera mi miedo. Eso fue lo último que pasó y solo yo sé que es verdad. Y aunque mi gato sigue viviendo con nosotros, él ya no ha tenido más comportamientos extraños. O al menos, delante de mí. El gato nahual.
Hola gato macabro. Me llamo Karina. Y vivo en Puebla. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, me encantaba ir al rancho de mi abuela. Ella vivía en un lugar muy apartado de la ciudad. Apenas había unas cuantas casas. La mayoría de los terrenos de esa zona se usaban para el cultivo de maíz y diferentes tipos de hortalizas. Cuando iba a su rancho, me la pasaba muy bien. Era un lugar muy tranquilo, aunque también estaba rodeado de misterios. Fue en una de esas visitas cuando me sucedió algo muy aterrador. Cierto día, justo cuando era fin de semana, le comenté a mis papás que quería ir al rancho de mi abuela. Ellos me dieron permiso. Así que me alisté esa misma noche y preparé todo para irme muy temprano. A la mañana siguiente, mis papás me llevaron. En el camino, me terminé durmiendo, ya que el rancho estaba bastante retirado. Pasó el tiempo y finalmente llegamos. Mis papás se despidieron de mí. Yo me quedé con mi abuela. Ese día pasé todo el día con ella. La acompañé al campo. Luego comimos y, llegada la noche, en aquellos lugares la gente acostumbra a dormirse muy temprano, ya que también se levantan muy temprano. Aunque yo no tenía sueño, me fui a dormir y con el paso de las horas y sin nada más que hacer, el sueño fue venciendo. A la mañana siguiente, muy temprano, llegaron mis primos con los que siempre solía jugar cada vez que iba al rancho. Ellos eran más grandes que yo y esa mañana estuvimos un rato platicando. Dijeron que por la tarde vendrían por mí para ir a la planada. Era un terreno que solíamos visitar, donde sembraban maíz y alrededor habían muchos árboles frutales. Pasó el tiempo y la tarde llegó. Mis primos vinieron por mí y salimos rumbo a la planada. Mi abuelita nos dijo que tuviéramos cuidado y que no regresáramos tarde porque era peligroso. Después de caminar un buen rato, finalmente llegamos a aquel campo. En esa ocasión, estaba lleno de grandes milpas listas para ser cosechadas. Siempre que pasábamos por ese campo, nos gustaba jugar a las escondidas. Finalmente, después de un rato, llegamos a los árboles frutales donde recogimos guayabas, mangos y algunas otras frutas. Uno de mis primos nos dijo que fuéramos al río para nadar un rato y comer toda la fruta que habíamos recogido. A todos nos pareció una buena idea, así que sin pensarlo nos dirigimos al río. Nadamos, jugamos y comimos mucha fruta hasta llenarnos. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta de que la noche estaba muy cerca. Era momento de regresar antes de que oscureciera más. Nunca habíamos regresado tan tarde de ese lugar. Me di cuenta de que por la noche todo el ambiente se vuelve distinto. Aquel campo se veía muy desolado, hasta cierto punto algo tenebroso. Esa noche, lo único que nos alumbraba era la luz de la luna llena. Empezamos a avanzar entre aquel campo con un poco de temor, y muy cautelosos. De pronto, entre los maizales, escuchamos que algo pasó corriendo. De reojo todos alcanzamos a ver que parecía ser una persona la que pasó. Uno de mis primos gritó: «¡Hey tío!». En los pueblos se le suele decir «tío» a toda persona mayor. Nosotros llegamos a pensar que era alguna persona que venía a verificar que todo estuviera bien en su terreno. Cuando mi primo dijo eso, nadie respondió. Nos pareció sumamente extraño que aquella persona se moviera demasiado rápido. Lo único que se escuchaba era el ruido de la milpa que movía a su paso. Tratamos de no darle importancia a eso y seguimos caminando. De pronto, casi al salir de ese campo, a todos se nos dio por voltear. Cuando lo hicimos, vimos que muy cerca de nosotros estaba un gato muy raro. Recuerdo muy bien que ese gato era muy feo y grande. Parecía un gato viejo y casi sin pelo. Estaba muy flaco y tenía unos ojos rojos muy brillantes. Ese extraño gato se nos quedó viendo fijamente mientras hacía una especie de maullido. Parecía querer atacarnos. Del miedo, todos nos quedamos paralizados mientras un frío nos recorrió el cuerpo. Pasaron unos cuantos segundos cuando uno de mis primos solo alcanzó a decir: «¡Corran!». Empezamos a correr lo más rápido que pudimos. Pero yo, al ser la más pequeña, me empecé a quedar atrás, ya que tropezaba a cada rato por lo irregular del terreno. En cambio, mis primos corrían perfectamente y sin tropezarse. Mientras íbamos corriendo, escuchaba que ese gato nos seguía. Emitía una especie de maullido muy raro, como si fuera una especie de grito. Creí que ese animal, o lo que sea que fuera, me iba a alcanzar. Sin embargo, cuando volví la vista hacia atrás, vi que ya no venía detrás de nosotros. Les grité a mis primos que el extraño animal se había ido. Fue entonces cuando todos nos detuvimos. Descansamos apenas unos segundos y comenzamos a caminar muy rápido para llegar a la casa de mi abuela. Cuando llegamos, ella ya nos estaba esperando, visiblemente preocupada. Al vernos, se dio cuenta de que estábamos muy asustados y hasta pálidos del miedo.
Ella nos empezó a preguntar qué nos había pasado. Todavía con miedo. Comenzamos a contarle todo lo que nos había ocurrido. Al final, ella nos dijo que eso no era un gato. Lo que vimos era un nahual. Aquella noche, mi abuela nos remeó para curarnos del susto. Desde ese día nunca más volvimos a la planada. Creo que mi abuela sabía de esos peligros. Por eso siempre nos decía que no regresáramos de noche. Tal vez para no asustarnos. Hasta aquí llega mi historia, gato macabro. Espero que puedas compartirla con tus seguidores. Saludos y hasta la próxima.